Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien y gracias por acompañarnos en este canal en el que les estamos haciendo una serie de videos hablando sobre algunos productos que tienen que utilizar, sobre todo para sus plantas. Uno de estos de los esquemas muy interesantes siempre son los fungicidas. Y hablando de fungicidas, pues nos encontramos con una gran gama de productos cuando ya empezamos a conocer algunos y no sabemos realmente para qué nos sirve tanto un bactericida o un fungicida cuando no tenemos mucha experiencia y cuando los llegan a vender, pues los venden en formatos demasiado grandes. Recuerden que en nuestra tienda nos especializamos en dar formatos pequeños que les permitan a ustedes hacerse más de un kit y tener productos específicos para algunas necesidades que ustedes puedan llegar a tener. El día de hoy vamos a hablar específicamente del oxicloruro de cobre. Si nosotros hablamos del oxicloruro de cobre, estamos hablando de un componente precisamente que es cobre como tal, con una capacidad muy soluble muy buena, que nos va a permitir quitar hongos que son de contacto. Esa es una de las principales propiedades que tiene el oxicloruro de cobre. ¿Cómo podemos encontrar este tipo de hongos? Pueden ser algunas manchas, pueden ser el más clásico, el oidium, que es un hongo que parece un talco, como los que de repente podemos ver ahorita en algunas imágenes que estamos mostrando. Podemos ver algunos otros tipos como de puntos, amarillentos o demás. El oxicloruro de cobre es de los fungicidas más básicos que podemos encontrar, sin embargo no por eso es poco efectivo, al revés, es muy efectivo, muy recomendable e incluso es de los pocos que se utiliza en agricultura orgánica o de importación. ¿Por qué? Pues porque el cobre, al ser un elemento mineral, también es algo que las mismas plantas pueden llegar a requerir en ciertas cantidades como elemento de micronutrientes. Es decir, que además de ayudarnos con los hongos, también nos aporta ciertas propiedades que el cobre puede dar hacia nuestras plantas. Como tal, como es un mineral, su impacto no es sistémico, quiere decir que si la planta ya está en un nivel avanzado en el que el hongo ya o la bacteria tienen influencia en la parte interior, pues no nos va a ayudar tanto. Entonces es superficial. ¿Cómo se aplica y cómo debe ponerse? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Normalmente se va a estar aplicando de 3 a 4 gramos por litro, se diluye en agua y se va a poner asperjado en las hojas, es decir, que cubra todo. Recordemos que tenemos que cubrir tanto la parte de arriba como la parte de abajo de las hojas, no solamente la parte de arriba. Tenemos que asperjar en ambos lados para que sea funcional porque es un fungicida de contacto. Si el hongo no tiene contacto con el producto, básicamente no nos va a ser muy útil. Pregunta importante, ¿las hojas que están dañadas se van a caer? ¿Van a recuperar su tono vital? ¿Qué sucede con ellas? Las manchas que ya existen ahí prácticamente se van a quedar ahí. Lo que sucede es que cuando nosotros aplicamos el cobre mata al hongo y no permite que el hongo siga expandiéndose o que empiece a liberar esporas o algo hacia otras partes de la misma planta y asimismo nos infecte. Podemos realizar una poda ligera antes de aplicar el oxicloruro de cobre perfectamente. Eso reduce obviamente la cantidad de material que nos llevamos y va a alejar un porcentaje de hongos que se encuentren en algunas hojas que vimos dañadas. Estas hojas vamos a tener que guardarlos en una bolsa hermética, posiblemente negra, y la echamos a la basura. Si nosotros la dejamos en el jardín sin haber aplicado fungicida o seguimos tocando nuestras hojas y luego tocamos otras, vamos a infectar a nuestras plantas, lo cual no va a ser muy positivo. El oxicloruro, si llueve muy fuerte, se va a lavar, entonces ya no tendríamos todo el impacto que queremos, tendríamos que volverlo a aplicar. Casi siempre lo más común, por el tipo de hongos que ataca este producto, se va a aplicar después de una lluvia muy fuerte, en zonas en las que tenemos así lluvia durante el día, por ejemplo, y de repente ya no llueve hasta el siguiente día. Después de la lluvia nosotros aplicamos el producto. De no hacerlo así, si nosotros lo metemos antes y llueve, el producto se lava y no nos va a ser muy útil. Para eso existen algunos adherentes que normalmente tienen base de resina, que es otro tipo de productos que se mezclan para que aunque llueva muy fuerte o se moje, sobre todo en los invernaderos que tienen riego automatizado, pues no tengan que estar aplicando el producto continuamente. En el caso de lo más recomendable es dejo de llover, aplico el producto. Dejó de llover al siguiente, aplico el producto y podemos aplicarlo quizás unas 3 o 4 veces y el hongo obviamente, aunque siga lloviendo posteriormente, ya no está presente. Esto es una de las soluciones básicas con el oxicloruro de cobre. Si nosotros lo aplicamos diluido a riego, podría ayudarnos un poco con la raíz, pero no sería el producto indicado. Para eso veremos después algún otro tipo de productos. En el caso entonces del oxicloruro es un muy buen aliado que nosotros metemos, por ejemplo, en el caso de bolsas de 10 gramos
las cuales se van a diluir en una cubeta de 10 litros, se mezclan completamente. Podemos tomar solamente 1 litro en un atomizador y asperjarlo si solamente tenemos pocas plantas, o proceder a utilizar una bomba, quizás como esta, en la cual nosotros si metemos media bomba nos cabe perfectamente bien los 10 litros. ¿Esto para cuántas plantas nos sirve? En promedio, un atomizador 1 litro nos debe funcionar para plantas de 6 pulgadas, o de maceta de 6 pulgadas, aproximadamente unas 32 piezas. Quiere decir que es bastante rendidor. Por lo tanto, comprar 1 kilo, a menos que tengamos una extensión de terreno muy grande, no sería lo recomendable. He ahí que nosotros los formatos pequeños se los facilitamos para que ya solamente cortemos, hacemos la dilución, podemos usar parte del producto o podemos aplicarlo completamente. Podemos incluso seccionarlo si vamos a hacer 3 o 4 coberturas. ¿Funciona para qué tipo de plantas? Solo no lo podemos utilizar jamás en la vida en carnívoras. No lo podríamos utilizar. En el caso de las orquídeas tampoco sería tan recomendable, porque va a dejar cierto tipo de coloración en la hoja, no porque le haga daño, pero en la carnívora sí la va a matar completamente. No toleran el cobre. ¿Okay? De ahí en fuera, en el caso de los árboles, por ejemplo, nos funcionan muy bien. Es un fungicida no agresivo, porque a veces utilizamos fungicidas muy fuertes, nos estresan al árbol, sobre todo cuando son caducifolios, y vamos a tener problemas. Entonces, recomendable como primer, digamos, solución básica, el oxicloruro de cobre siempre va a ser de lo más positivo. Así que síganos en nuestro canal, espero que les sirva esta información cuando consulten dentro de nuestra tienda los productos para que sepan cómo utilizarlos. Pero aún así, si tienen dudas sobre las cantidades de disolución o cómo tienen que aplicarlo continuamente por día o cuántos días, no duden en marcar nuestro WhatsApp que dejamos en la parte de abajo, y con todo gusto le hacemos una consulta sin ningún problema.